Muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Mayerly Ramos. Un cordial saludo a la docente, abogada Diana Carolina Hernández. Doctora Diana, el día de hoy estamos reunidos un grupo de estudiantes en el cual vamos a realizar dicha actividad, que es qué significó el estado de sitio en la Asamblea del 1991, conformado por las voces de Felipe Múnera, John Alexander Maya, Jorge Juan Obando, don Ricardo Quiñones y quienes habla Mayerly Ramos. Bueno, bienvenidos a este episodio especial sobre la evolución del constitucionalismo en Colombia, en el cual exploraremos el contexto histórico que llevó a la creación de la Constitución de 1991. Analizaremos tales temas claves como el estado de sitio de la Constitución de 1886, el movimiento de la séptima papeleta y cómo esos eventos nos condujeron a una de las reformas más significativas en la historia política de nuestro país. Un cordial saludo para todos los presentes. En esta oportunidad, quien les habla, John Alexander Maya. Para ayudarnos a entender este proceso, hoy nos acompañan 3 expertos en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, quienes profundizarán en el contexto, los desafíos y las transformaciones que hicieron posible la Constitución de 1991. Bienvenidos y gracias por unirse a esta conversación tan importante. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con estas presentaciones. Primero que todo está con nosotros el doctor Jorge Juan Obando, un historiador especializado en instituciones políticas colombianas. Doctor Jorge Juan, un placer tenerlo por acá. ¿Cómo se encuentra usted? Mayerly, el placer es mío. Es un verdadero gusto y un honor poder participar en este diálogo, en el cual también nos acompañan 2 colegas con quienes tengo muy buena relación y de verdad de grandes calidades. Muy amable, Mayerly, adelante. También contamos con la presencia del doctor Felipe Múnera Galeano, abogado constitucionalista y reconocido docente universitario. Gracias por acompañarnos, doctor Múnera. A ustedes, muchas gracias por esta gran invitación, abordar un tema fundamental y entender así de plano la democracia colombiana. Bueno, finalmente está con nosotros el doctor Ricardo Quiñones González, politólogo especializado en procesos democráticos. Bienvenido, doctor Ricardo. ¿Cómo se encuentra usted? Mayerly, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchos saludos a mis compañeros, doctor Jorge Juan, doctor Felipe y a John Alexander. Muchas gracias por esta invitación y espero que este conversatorio ayude a entender el profundo impacto de esta transformación constitucional. Bueno, para comenzar, doctor Jorge Juan, ¿puede explicarnos qué era el estado de sitio y cómo afectó al país durante la vigencia de la Constitución de 1886? Por supuesto, el estado de sitio fue una figura establecida en la Constitución de 1886, en su artículo 121 específicamente. Y en ese artículo se otorgaba al Ejecutivo la facultad de suspender ciertas garantías constitucionales y tomar decisiones extraordinarias en situaciones de emergencia, como amenazas de guerra o disturbios internos. Mayerlis, en otras palabras, en circunstancias de inestabilidad e incertidumbre. En teoría debía usarse en condiciones excepcionales, pero en la práctica esta medida fue utilizada con frecuencia, especialmente a partir del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en los años 50. Doctor Felipe Múnera, ¿qué opinión le merece este tema? John Alexander, claro que sí, como decía mi colega Jorge Juan, pasamos a los años 80 con un país que se encontraba en una situación de violencia extrema y un conflicto social interno, lo que llevó de manera sucesiva a los gobiernos a aplicar el estado de sitio de una manera casi que continua, se volvió una política de Estado. Esto restringió los derechos civiles y creó un ambiente de desconfianza en el mismo sistema. Hasta
hasta la creación de la Constitución del 91. Doctor Ricardo, para complementar. John Alexander, mira, a complementar lo que han dicho estos dos muy expertos en este tema, te puedo decir que el uso recurrente del estado de sitio también reflejaba una crisis de legitimidad en las instituciones. Muchos sectores de la sociedad sentían que el gobierno se sostenía por medio de medidas coercitivas, en lugar de representarlos verdaderamente, John Alexander. Esto generó una presión social importante que eventualmente abrió el camino a reformas profundas. Muchas gracias, doctor Ricardo. Respetados invitados, hablemos ahora de la Constitución de 1886 y la forma en que moldeó la política colombiana hasta finales del siglo XX. Doctor Felipe Munera, ¿qué aspectos de esta Constitución destacaría? Don Alexander, pues la Constitución de 1886 instauró un modelo netamente centralista y le dio gran preponderancia a la figura presidencial, orientado todo a mantener el control del gobierno sobre el territorio y la población en un contexto que se hallaba en un conflicto interno. Si bien proporcionó alguna estabilidad, lo más grave fue que limitó la participación ciudadana y otorgaba amplios poderes al Ejecutivo, especialmente bajo la figura del estado de sitio. Esto llevó a que existieran restricciones sin control. ¿Algo que aportar, doctor Jorge Juan? Sí, precisamente mientras escuchaba al doctor Felipe, pensaba en la importancia que le dio esta Constitución de 1886 al concepto del centralismo. Y ahí hago énfasis, porque eso le permitió al gobierno controlar las regiones, pero también generó tensiones y desencanto entre los ciudadanos, especialmente cuando se enfrentaban a violaciones de sus derechos. Estas tensiones sociales generales ocasionó el surgimiento de movimientos sociales como el de la Séptima Papeleta, movimiento que impulsó la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, que fue el inicio de unas grandes transformaciones que vendrían con la Constitución de 1991. Doctor Felipe Munera, mencionaba usted la séptima papeleta como un movimiento que se convirtió en un símbolo de cambio. ¿Podría explicarnos en qué consistió y cómo influyó en la transición constitucional? Mayerly, con el mayor de los gustos. La séptima papeleta fue un movimiento que nace en las universidades públicas y privadas y es ciudadano. Esto son elecciones del 11 de marzo de 1990. Propuso incluir una papeleta en las elecciones de ese año. Cabe aclarar que para ese año los colombianos estaban citados para Cámara, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal. Por la papeleta esta propuesta. Esto llevó a que se llevara a una asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1886. Aunque la papeleta no era oficial, la fuerza del movimiento fue tal que correspondió a dos presidentas darle la vida a esta séptima papeleta. Inicialmente el presidente Virgilio Barco, cuyo plebiscito y paradójicamente le ordena a la registraduría por medio de un decreto en este sitio pero es el presidente electo César Gaviria, quien sustituyó al asesinado Galán, quien instaura la convocatoria a la Asamblea de 1991 y así darle vida y dar por terminado el estado de sitio. Miren lo coyuntural de lo que generó la séptima papeleta para nosotros en nuestra historia. Doctor Ricardo, ¿qué opinión le merece este tema de la séptima papeleta? Alexander, pues de acuerdo a lo que ha dicho el doctor Felipe Munera, también podemos agregar que la séptima papeleta
mostró la profunda inconformidad de los colombianos con el sistema político y el agotamiento de la Constitución de 1886. No daba más esta Constitución. La ciudadanía pedía una Constitución que respetara sus derechos y reflejara las necesidades de un país más moderno y democrático. Un momento histórico en aquel entonces, Alexander, en el que la sociedad colombiana dejó claro su deseo de cambio. Gracias, doctor Ricardo. Doctor Jorge Juan Obando, una vez instalada la Asamblea Constituyente en 1991, ¿cómo abordó el concepto de estado de sitio y otros temas relacionados con los estados de excepción? Mira, John Alexander y compañeros y audiencia en general, hay un tema realmente histórico, porque uno de los propósitos, uno de los desafíos, diría yo, que enfrentó la Asamblea Nacional Constituyente fue la eliminación del estado de sitio como figura. ¿Por qué? Pues la historia nos ha dado cuenta de lo que venía sucediendo, ¿sí? En nombre del estado de sitio se cometieron atropellos, excesos, violación de derechos humanos, se tomaron decisiones, se investía al Ejecutivo en cabeza del presidente de las más amplias facultades y sin un mayor control. Entonces, pues allí la Asamblea Nacional Constituyente, al eliminar el estado de sitio como tal, pues en su lugar establece tres tipos de estados de excepción, ¿sí? Uno por guerra exterior, uno que podría declararse en caso de conmoción interior, y uno tercero que a la vez es la integración de tres, que es por emergencia económica, o emergencia social, o emergencia ecológica. Pero algo muy importante, y esto no se nos puede olvidar, con límites y requisitos específicos, puntuales, escritos rigurosamente. Y algo crucial, que esto sí era en ese momento un parteaguas, no existía, y es pues el control judicial de la Corte Constitucional, ¿sí? Todo con el objetivo de ¿qué? De evitar que el gobierno de turno y los subsiguientes pudieran abusar del poder en situaciones de emergencia. Doctor Felipe, compártanos su opinión de este tema, por favor. Claro que sí, John Alexander. Así como lo dice mi colega Jorge Juan, pasamos de la noche al día, pues ya el estado de sitio como tal fue medido, fue controlado y fue así como se toma como una medida especial para garantizar los derechos civiles. La Constitución de 1991 marcó un cambio hacia el Estado, ya que no podía actuar de manera arbitraria, sin límites. Debía respetar el marco de derechos fundamentales que introdujo esta nueva Constitución. Recuerda que antes simple y llanamente se cortaban las libertades civiles y sociales y no había problema, porque estábamos dentro de la órbita estatal. Ya como lo mencionaba Jorge Juan muy ampliamente, es vigilada, es limitada, está contenida dentro de esta Constitución política. Doctor Ricardo, ¿con qué podemos cerrar este tema? John Alexander, pues estos dos compañeros expertos han dicho mucho, han dicho casi todo, pero yo quisiera dar una pequeña acotación que además el énfasis en los derechos humanos y la supervisión de la Corte Constitucional mostró que Colombia estaba decidida, muy decidida a seguir un cambio democrático, comprometido con las libertades individuales y el bienestar social. Finalmente, doctor Ricardo Quiñones, ¿cómo fue percibido ese cambio en la sociedad colombiana? ¿Cómo se vivió la transición de una constitución tan rígida como la del 1886 a una más inclusiva y democrática? Mi querida Mayerly, qué gran pregunta,
porque pudimos ver la transición fue recibida con esperanza y como un verdadero avance. La Constitución de 1886 había sido un símbolo de estabilidad, pero también de limitaciones para la participación ciudadana y los derechos individuales, mientras que la de 1991 fue vista como una victoria de la democracia, una respuesta directa a las demandas de toda la ciudadanía. Doctor Felipe, ilústrenos respecto a este interesante tema. Claro que sí, Alexander. Pues mi colega Ricardo, yo creo que ha dado uno de los puntos álgidos de la Constitución, porque esta nueva Constitución permitió que los ciudadanos sintieran que sus derechos estaban protegidos, que no estaban solos ante una legislatura impávida ante sus necesidades y que sus voces podían ser escuchadas en un sistema más inclusivo. Esta Carta Magna abrió la puerta a nuevas formas de participación y fortaleció el Estado Social de Derecho, una figura nueva para la época. Hoy es nuestro diario acontecer en la democracia. Gracias, doctor Felipe. Doctor Obando, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos decir? Concatenando con lo que acaba de mencionar Felipe, quiero solamente agregar que este cambio, este verdadero cambio, y mencionó el Estado Social de Derecho, algo con lo cual estábamos estrenando realmente la Constitución de 1991, pues renovó la legitimidad del sistema político, un sistema desgastado, un sistema en el que ya no se creía, un sistema que necesitaba de verdad un recambio, ¿sí? Entonces, pues el pueblo vio sus aspiraciones reflejadas en la Constitución una Constitución más moderna y sensible, como lo mencionaba Felipe, a sus necesidades. La participación en el movimiento de la séptima papeleta y la materialización como tal de la séptima papeleta que condujo a la Asamblea Nacional Constituyente, pues generaron una identidad renovada en los colombianos y un compromiso con el desarrollo, verdadero desarrollo democrático del país. Gracias, doctor Obando. No nos queda más que agradecerles a usted, al doctor Felipe y al doctor Ricardo por asistir y ilustrarnos con sus valiosos aportes. Sabemos ahora que la Constitución de 1991 representó el fin de una era de controles y excepciones y el comienzo de un modelo basado en derechos fundamentales y democracia. Sin duda, la historia del constitucionalismo en Colombia es un recordatorio del poder que tiene la ciudadanía para transformar sus instituciones. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Hasta la próxima y antemano agradecerle a todos nuestros invitados.